Sencillo, crear una relación con Dios es sencillo, realmente es sencillo. Llenarse de Dios realmente es sencillo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Presten atención. Esto se llama el pacto eterno y está por toda la Biblia. Si ustedes me dicen, por favor, envíame 10 textos que hablen acerca de esto en los distintos libros, de los 66 libros, se los envío con gusto. Y son más, porque esto lo llama el pacto eterno. ¿Cómo se crea una relación con Dios? Ustedes y Dios, sin intermediarios, sin curas, sin pastores, sin iglesias, no, ustedes y Dios. ¿Cómo uno se llena de Dios? Pensémoslo un poco antes de llegar a la palabra, pensemos en esto. ¿Qué son los pensamientos? Son energía, ¿no? Los pensamientos que habitan en nuestra mente son los que nos llevan a actuar. O sea, son determinantes. Los pensamientos que habitan en nuestra mente determinan lo que somos, lo que hablamos, lo que hacemos. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido? Hablándolo lógicamente, como razonando al respecto, sin irnos a la palabra todavía. Tanto así que existe programación neurolingüística, y es que meten pensamientos acá para enseñarte y guiarte al hablar. Eso es una ciencia. Ahora sí a la palabra. ¿Cómo llenarnos de Dios? Esta prédica es corta. ¿Cómo llenarnos de Dios? ¿Cómo crear una relación invencible con Dios? Que nosotros nos aseguremos que pase lo que pase aquí en el planeta Tierra, que van a pasar muchas cosas, como lo venimos diciendo, ustedes se van con Dios. Presten atención. Pase lo que pase, ustedes hacen esto y se van con Dios. Dice así, mira, está en el Evangelio de Juan 14:23. Analicémoslo con mente fría, como quien lee un análisis de lectura. Juan 14:23. Y Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La pregunta es cómo crear una relación, cómo hacer que Dios habite en nosotros. Este verso nos está diciendo, vendremos a él y haremos morada con él. La palabra es Dios. El comienzo del Evangelio de Juan es el Espíritu de Dios. Sí, yo sé que esto de pronto les suena un poco complejo, pero piensen en esto. Vamos a la ciencia rápidamente para que crean que sí es así, que la palabra es espíritu vivo, energía viva, que entra en nuestra mente y nos lleva a actuar y afecta a todo nuestro ser, incluso nuestro físico. Hay un experimento que hace un científico que se llama Masaru Emoto con el agua y las palabras. Él coge el agua, vasos de vidrio, los llena con agua, los congela y a uno le pone la palabra odio y al otro le pone la palabra amor. Y los deja ahí por un tiempo. Luego los estudia molecularmente y la simple palabra, por eso digo que la palabra es espíritu, los pensamientos son espíritu. Buena tarde, mi hermano. Los pensamientos son espíritu. Simplemente el experimento arroja esto, que con solo poner la palabra odio y la palabra amor, cuando él los miró microscópicamente, el de la palabra amor, el de la palabra odio se volvieron figuras deformes y fealdad. Y el de la palabra amor empezaron a ser figuras geométricas perfectamente equilibradas, estrellas bonitas. Entonces ahí empieza a tener sentido porque digo que la palabra es espíritu. Eso es un experimento científico que lo pueden comprobar en las redes sociales. Ahora, cuando yo digo entonces ya cuando escuchamos esto y lo comprobamos científicamente, a los que no creen, de pronto cuando decimos, como dice en el Evangelio de Juan 1:1, dice en el comienzo era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces ya uno dice, bueno, pues mirando ese experimento, es posible que el Espíritu de Dios esté en la palabra de Dios, que sea el mismo Dios, porque la Biblia fue inspirada por Dios. 66 libros escritos a lo largo de 1500 años por más de 40 hombres, y es la misma mente, son los mismos conceptos, son las mismas ideas, porque es el Espíritu de Dios a través de hombres. Entonces cuando nosotros guardamos los pensamientos de Dios, nos llenamos de Dios. Esa es la forma de llenar de Dios. ¿Cómo lo hace uno? Han notado que la Biblia viene partida por versículos. Es guardar un versículo diario. Así de sencillo. Miren, yo memoricé uno muy lindo hoy. Dice, Jehová guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en mí persevera. ¿Cómo pasa eso? Completa paz, ¿por qué? ¿Cómo uno persevera en el pensamiento de Dios? Pues guardando los pensamientos de Dios. Mira ese otro verso, está por toda la Biblia. Mira lo que les acabo de decir. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, el mensaje es este.
que es corto, y lo insisto y lo insistiré hasta el último, hacia el último momento que yo esté aquí en el planeta Tierra, porque es el concepto más importante de Dios. ¿Por qué? Porque a través de eso entra Dios a nuestro templo. Después de eso tú puedes entenderlo todo. Mira en otro verso que va de la mano. Eso está en el Evangelio de Juan 8, 31-32, que habla de los verdaderos discípulos. Dice, y Jesús dijo a muchos judíos que habían creído en él: vosotros sois verdaderamente mis discípulos y permanecéis en mi palabra. Otra vez, permanecer en la palabra. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Claro, si la palabra de Dios habita en tu mente y tu corazón, ¿qué pasa? Pues que Dios te va guiando, que Dios te va mostrando todas las cosas. Creo que quedó claro la palabra que se llama hoy, cómo crear una relación invencible con Dios, y luego pongo un pacto eterno. Este es el pacto eterno. Guarden un pensamiento diario, eso es todo.